Esta es la historia de Abdías, el profeta olvidado, cuya voz sonó como un trueno para anunciar el juicio sobre Edom, la nación que se enorgullecía de sus fortalezas y despreciaba a sus propios hermanos, los israelitas. Abdías fue llamado por Dios a una misión única y desafiante: confrontar el orgullo y la injusticia de Edom con un poderoso mensaje sobre las consecuencias de su arrogancia e indiferencia. Abdías nació en una época oscura, cuando el pueblo de Israel enfrentaba un torbellino de conflictos y presiones de todos lados. Poco se sabía sobre él, ni quiénes eran sus padres, ni si tenía un linaje importante. Su nombre se difundió discretamente como una sombra, y hubo quienes lo consideraron un hombre corriente. Pero había algo en Abdías que despertaba la curiosidad de quienes se cruzaban en su camino. Era un joven tranquilo, de pocas palabras, pero de mirada firme, casi profética. Cuando hablaba, incluso si era una simple palabra o un consejo al azar, su voz sonaba con una sabiduría que ni siquiera él mismo entendía del todo. Desde muy joven, Obadaya se caracterizó por alejarse del bullicio de la ciudad para pasar horas en silencio. Le gustaba escalar las montañas y encontrar lugares donde pudiera estar solo, sintiendo el viento en la cara y escuchando solo los sonidos de la naturaleza a su alrededor. Sus amigos lo veían como alguien extraño, un chico que, a pesar de ser reservado, tenía una compasión inusual por los demás. Y así, sin que nadie se diera cuenta, creció a un ritmo diferente al del mundo que lo rodeaba. A medida que aumentaban los conflictos entre Israel y Edom, Abdías parecía abrumado por una nueva e inexplicable inquietud, algo que provenía de lo más profundo de su alma. Y entonces, un tranquilo amanecer, mientras contemplaba el cielo estrellado, una fuerte e inesperada visión cruzó por su mente. La visión fue tan intensa que Abdías sintió que sus piernas se debilitaban. Cerró los ojos, pero las imágenes permanecieron grabadas en su mente como si las hubieran dibujado con fuego. Vio campos devastados, ruinas donde alguna vez estuvieron ciudades y una oscuridad que parecía asfixiar el aire. No podía entender todo lo que significaban esas imágenes, pero una cosa estaba clara: había sido llamado a algo mucho más grande que él mismo. Era un peso que recaía sobre sus hombros de manera abrumadora, y al mismo tiempo lo llenaba de absoluta certeza. En los días siguientes, Abdías apenas durmió, abrumado por una extraña ansiedad que lo mantenía despierto. Tenía miedo de contarle a alguien lo que había visto, temiendo que no lo entendieran, o peor aún, que lo tomaran por loco. Pero con cada amanecer, el sentimiento crecía, como una corriente que ya no podía contener. No había duda. Dios lo había elegido para ser profeta en un tiempo de calamidades, donde su voz tendría que transmitir un juicio difícil y doloroso. Poco a poco, Abdías se dio cuenta de que esta misión no sería solo una responsabilidad espiritual, sería una prueba de valentía. Tendría que enfrentarse nada menos que a los edomitas, vecinos y parientes lejanos de los israelitas, pero enemigos durante generaciones. Sabía que Edom era una nación que vivía entre montañas y valles altos, orgullosa de su seguridad y fortificaciones. Para Abdías, ese llamado se hizo más claro cada día y al mismo tiempo más peligroso. Abdías no podía ignorar lo que sucedía a su alrededor. Israel y Edom eran como hermanos en conflicto, unidos por una historia antigua, pero separados por una gran carga de resentimiento. Edom descendía de Esaú, hermano de Jacob, pero los años convirtieron ese vínculo de sangre en una amarga rivalidad. Eran dos pueblos separados por una misma raíz, cada uno cargando con profundas heridas que se abrían cada vez que el otro prosperaba o caía. Y en medio de todo estaba Abdías, ahora elegido para llevar un mensaje que dejaría estas heridas aún más expuestas. Sabía que los edomitas estaban orgullosos y confiaban en sus fortalezas naturales. Su tierra
estaba llena de acantilados y montañas rocosas, lugares casi intransitables, lo que daba al pueblo de Edom una falsa sensación de invencibilidad. Desde allí arriba miraban con desdén las tierras de Israel, sintiéndose seguros y lejos de las dificultades que enfrentaban. Afectado tus vecinos. Pero esta confianza a los ojos de Dios no era más que presunción. Y Abdías comprendió, como un secreto revelado en susurros, que esta seguridad sería precisamente el comienzo de la ruina de Edom. Mientras el profeta reflexionaba sobre todo esto, sintió que el peso de la misión se hacía más profundo. No se trataba simplemente de hablar en nombre de Dios. Tendría que enfrentar el desprecio y la hostilidad de una nación entera, un pueblo acostumbrado a ignorar los gritos de Israel. Abdías se dio cuenta entonces de que su viaje sería solitario, que cada paso hacia el cumplimiento de este llamado lo alejaría más de la vida ordinaria y de las amistades que tenía. Y sin embargo, no podía dar marcha atrás. En medio de sus reflexiones, Abdías vio que este sentimiento de aislamiento era parte del llamado mismo. Su misión no era ganarse la simpatía, sino exponer la verdad. Necesitaba decirle a Edom que su indiferencia y su orgullo no quedarían impunes, que la justicia de Dios llegaría a todos, desde los más humildes hasta los más poderosos. Esa noche, mientras el cielo se cerraba y el silencio se apoderaba de las montañas, Abdías sintió la presencia divina de una manera que lo hizo temblar. La visión regresó con una claridad aterradora, ahora más intensa, y pudo ver el futuro de Edom desmoronarse ante sus ojos. No era solo una ciudad en ruinas, hubo montañas que se derrumbaron, fortalezas fueron destruidas, caminos ocultos se convirtieron en trampas para los mismos habitantes de Edom. Abdías comprendió que no se trataba de una guerra cualquiera ni de una invasión cualquiera. Era Dios mismo declarando la guerra contra el orgullo de aquel pueblo. A medida que pasaban las imágenes, escuchó como un eco en su mente las palabras que debía pronunciar. Aunque tú, Edom, te eleves como el águila y pongas tu nido entre las estrellas, yo te haré descender de allí. La frase fue potente, cortante, una frase sin retorno. Edom, que estaba tan orgullosa de sus alturas y defensas, no tendría dónde esconderse. Y Abdías debía entregar este mensaje, aunque sabía que nadie estaba preparado para escuchar. A la mañana siguiente, el profeta salió solo a caminar por los alrededores. Mientras caminaba por los senderos, pensó en cómo esos mismos caminos pedregosos que le dieron a Edom su posición de fortaleza, serían los que le darían a Edom su posición de fortaleza. Lideraría su caída. Era como si el orgullo del pueblo hubiera estado imbuido en aquellas piedras, que un día testificaría arruinarse a sí mismo. Abdías sintió una mezcla de miedo y compasión. Sabía que el juicio sería justo pero despiadado y que muchos sufriría. Pasó la noche meditando, tratando de encontrar una manera de preparar su corazón para el peso de ese mensaje. Había un conflicto silencioso dentro de él, porque aunque entendía la necesidad de un juicio, ver la destrucción de una nación entera todavía lo sacudió profundamente. Días después, cuando finalmente llegó el momento de que Abdías pronunciara juicio sobre Edom, se presentó ante el pueblo con una extraña calma, como si la propia presencia de Dios lo mantuviera firme. Su voz resonó por todo el valle mientras repetía cada palabra que había recibido una tras otra sin dudarlo. Lo primero que dijo hizo que muchos se rieran burlonamente. El orgullo es tu perdición, Edom. Incluso si vuelas como un águila, Dios te hará volver al polvo. Los edomitas, al oír esto, se miraron unos a otros, algunos riendo, otros encogiéndose de incredulidad. ¿Cómo podría un profeta aislado y desconocido desafiar a una nación entera protegida por sus montañas y acostumbrada a tenerlo todo bajo control? Para ellos la seguridad era cierta y las palabras de Abdías no eran más que vientos que pasaban sin efecto. Pero él no se detuvo. Continuó,
y su voz se hizo más fuerte con cada frase, ahora llena de una fuerza invisible y cortante que hacía imposible que alguien lo ignorara. Confías en tus riquezas, pero de noche vendrán ladrones y no quedará nada. Crees que tus aliados son leales, pero ellos se volverán contra ti. Os consideráis protegidos, pero vuestras montañas no os salvarán. Abdías sintió el peso de estas palabras cuando las pronunció, como si cada una fuera una piedra arrojada contra un muro de orgullo y arrogancia. Vio que la expresión de algunas personas cambiaba de la burla a la inquietud, y supo que, en el fondo, muchos empezaban a temer lo que escuchaban. Las últimas palabras de Abdías golpearon el corazón del pueblo como un golpe. Viste cómo caía tu hermano Israel, te regocijaste en el sufrimiento de tu propia sangre. Ahora les espera el mismo destino. Hubo un denso silencio alrededor. La verdad corta más profundamente que cualquier espada. Las palabras de Abdías resonaron entre los edomitas, dejando una sombra incómoda entre ellos. Algunos intentaron ignorar el mensaje, pero otros, aunque silenciosos, no pudieron ignorar la fuerza de las acusaciones. El profeta los había desafiado no solo por su orgullo, sino por su falta de compasión, por su traición a los lazos de sangre que los unían. Debería unirlos con Israel. De hecho, Edom no había sido un mero observador de las desgracias de Israel. Se había alegrado, aprovechándose de las desgracias y vulnerabilidades del pueblo, como si el sufrimiento de su hermano fuera un espectáculo. Abdías conocía bien esta amarga historia. En varias ocasiones, cuando Jerusalén fue atacada, Edom se puso del lado de los invasores, saqueando la ciudad y humillando a los supervivientes. El profeta sabía que estos recuerdos estaban vivos en los corazones de los israelitas, pero para los edomitas eran solo trofeos de una antigua rivalidad. En una de las invasiones, mientras Israel luchaba para defender sus muros, Edom había bloqueado las rutas de escape, impidiendo que los israelitas escaparan para salvar sus vidas. Por lo tanto, hubo un dolor profundo y justo en el mensaje de Abdías. Al recordar estos acontecimientos, sintió como si cada palabra que pronunció estuviera guiada por una justicia despiadada. El mensaje de Dios no dejaba lugar a dudas. El orgullo de Edom y su indiferencia ante el sufrimiento de los demás habían sellado su destino. Lo que Edom le hizo a Israel, Dios lo devolvería con la misma intensidad. En la visión del profeta, era como si la tierra misma se estuviera preparando para presenciar la desolación que Edom causó a su hermano. Cuando los edomitas regresaron a sus hogares, muchos parecían inquietos, mirando las montañas que los habían hecho tan orgullosos, pero que ahora parecían amenazadoras. Las semanas que siguieron fueron silenciosas, pero tensas en el territorio de Edom. Parecía como si la propia naturaleza estuviera esperando, como si las montañas, los vientos y hasta el sol vacilaran sobre estas personas que se aferraban al orgullo y la autosuficiencia. Abdías, sin embargo, sabía que el juicio se acercaba, y en una nueva visión vio cómo este castigo llegaría de una manera que nadie esperaba, a través de aquellos en quienes Edom confiaba, sus aliados y socios de guerra. Edom creía que sus alianzas lo protegían de cualquier amenaza. Sus relaciones con otras naciones se basaban en intereses mutuos, donde todos ganaban algo a cambio. Pero en la visión de Abdías, vio una traición a punto de desarrollarse. Los propios aliados de Edom volverían contra ellos, tomando por sorpresa a una nación que pensaba que estaba a salvo. Abdías vio claramente a hombres poderosos, líderes que una vez estrecharon la mano de los edomitas en señal de amistad, y que ahora se volvían contra ellos con espadas y antorchas en la mano. Y la sorpresa de Edom sería amarga, porque lo que consideraban una fortaleza, sus alianzas, sus montañas, su orgullo, no era más que un castillo de arena a punto de derrumbarse. El profeta sintió una mezcla de dolor y determinación.
Sabía que cada palabra pronunciada era una sentencia justa, una respuesta divina a la arrogancia que dominaba en Edom. Sin embargo, ver a todo un pueblo abandonado por aquellos en quienes confiaban fue un espectáculo doloroso, y Abdías comprendió lo devastador que sería. Después de todo, no había mayor dolor que ser traicionado por aquellos en quienes uno confiaba. Los días transcurrieron en silencio, y Abdías, ahora conocido como el profeta del juicio, siguió su camino solitario, lejos de los ojos del pueblo. En su mente, las visiones todavía se repetían como recuerdos vívidos, y él llevaba el peso del mensaje divino. Sabía que no era una palabra fácil, pero también entendí que era la verdad, desnuda e irrefutable. Abdías era consciente de que pronunciar una profecía de destrucción contra Edom no lo convertiría en un héroe. Para muchos, sería simplemente el mensajero de malas noticias que nadie quería escuchar. Y aún así, caminaba con paso firme. Con cada aldea que pasaba, se difundían rumores sobre la profecía, y el nombre de Abdías se pronunciaba con miedo y desconfianza. Algunos lo veían como despiadado, pero quienes conocían su naturaleza sabían que su corazón estaba guiado por la justicia, no por la crueldad. Él era simplemente el portavoz de una verdad que Edom prefería ignorar. Una verdad que, una vez dicha, nunca podría ser retractada. Con el tiempo, Abdías se dio cuenta de que, al hablar del fin de Edom, no solo estaba condenando el orgullo de aquel pueblo, sino que también estaba revelando una advertencia a todos los que lo rodeaban. Las naciones vecinas comenzaron a oír hablar del juicio divino, y con él surgieron preguntas y temores. ¿Será posible que otras naciones también estuvieran bajo la atenta mirada de Dios? Abdías sabía que, al igual que Edom, muchas personas creían que estaban a salvo, confiando en su riqueza y fuerza militar, sin darse cuenta de que el verdadero poder estaba más allá de cualquier muro o tesoro. Incluso rodeado de desconfianza, persistió en su misión, seguro de que esta era su mayor responsabilidad. Abdías era como una voz que resonaba en la oscuridad, un incómodo recordatorio de que nada escapa a los ojos divinos y que el orgullo, tarde o temprano, trae su propia ruina. El mensaje de Abdías se extendió mucho más allá de las fronteras de Edom, corriendo como la pólvora entre las naciones vecinas. Reyes y generales comenzaron a oír hablar del profeta solitario que se atrevió a desafiar a una nación entera, dictando una sentencia de ruina contra un pueblo que se creía intocable. Para muchos, la audacia de Abdías parecía absurda. ¿Quién era él para anunciar una catástrofe tan grande? ¿Y quién tendría tanto valor para declarar que un reino caería sin siquiera levantar una espada? Pero a medida que los rumores se difundieron, algo más profundo comenzó a instalarse en los corazones de quienes lo escucharon. No fue solo la noticia de la caída de Edom lo que conmocionó, sino la idea de que un juicio esperaba a todos aquellos que construyeron sus vidas sobre la arrogancia y el desprecio. Los pueblos distantes y las alianzas poderosas comenzaron a cuestionar su seguridad. Se dieron cuenta con un escalofrío de que el orgullo y la autosuficiencia no serían suficientes para mantenerlos en pie si el mismo Dios que juzgó a Edom volviera sus ojos sobre ellos. El mensaje de Abdías se convirtió así en una sombra incómoda. Su voz, que resonó de pueblo en pueblo, parecía sacar a la luz la vulnerabilidad que nadie estaba dispuesto a admitir. Donde quiera que iba, la gente lo observaba en silencio, con expresiones de aprensión, como si vieran en él un presagio viviente de que la justicia podría llegar a todos. Abdías, a su vez, siguió adelante, sabiendo que cada paso profundizaba el impacto de su mensaje. Se dio cuenta de que el miedo empezaba a crecer entre aquellos que antes se creían inalcanzables, pero esto no le proporcionó alivio. Solo reforzó la certeza de que su camino era solitario y que su tarea aún no había llegado a su fin.
Detrás de las palabras firmes y la mirada decidida, Obadaya llevaba una lucha silenciosa en su corazón. Sabía que el mensaje que traía era justo, pero eso no aliviaba el peso de su misión. En el fondo, Abdías tenía una profunda compasión por aquellos que serían juzgados, porque entendía lo que significaba ser vulnerable y ver cómo todo a su alrededor se desmoronaba. La visión de la destrucción de Edom y el sufrimiento de su pueblo no pasó de largo sin dejar huella. Hubo noches en las que, solo bajo las estrellas, pidió a Dios que le revelara si todavía era posible algún camino hacia el perdón. Pero la respuesta que recibió fue el silencio. Un silencio que parecía afirmar que el orgullo de Edom hacía que esa compasión fuera difícil de lograr. Se dio cuenta de que su tarea no era tan fácil como un rescate, sino tan severa como una sentencia. Sintió que su propia fe estaba siendo puesta a prueba, porque la justicia de Dios debía prevalecer, incluso si su corazón deseaba misericordia. El juicio sería inevitable y su compasión tendría que esperar, tal como esperaría Dios mismo. Con el tiempo, esta tensión entre justicia y misericordia convirtió a Abdías en un profeta aún más decidido. Caminó sabiendo que, incluso solo, no podía desviarse de la tarea que le había sido encomendada. Con el paso de los años, las palabras de Abdías permanecieron vivas, resonando como una advertencia en los corazones de quienes habían sido testigos de su profecía. Algunos decían que había desaparecido, que tal vez había vuelto a una vida normal, lejos de las multitudes. Pero los que habían oído su mensaje no olvidaron el nombre de Abdías. Su figura se había convertido en un símbolo de lo que era correcto y verdadero, un recordatorio de que el orgullo nunca quedaría impune y que las manos de Dios siempre estarían listas para corregir el camino del pueblo. Abdías sabía que tarde o temprano las ruinas de Edom se desmoronarían. Volvería a prueba de todo lo que dijo. No necesitaba estar presente para verlo, pues su misión ya estaba cumplida. Había sido la voz que expuso la verdad y el juicio divino. Y así, su legado cobró fuerza, quedando como una advertencia no solo para Edom, sino para todas las naciones, que atrevimiento recorre el camino del orgullo y la indiferencia. El mensaje de Abdías se convirtió casi en un susurro en el viento, pasando de generación en generación y quedando grabado en la memoria colectiva de Israel. Sabiendo que su papel era solo el de mensajero, Abdías se preparó para el silencio, para el fin de su misión pública. Había dicho todo lo que había que decir y ahora esperaba pacientemente, confiando en que Dios completaría la obra que había comenzado a través de él. Con el paso de los años, Abdías se alejó del foco de atención, viviendo en silencio y esperando, como si su corazón ya supiera que lo que veía en sus visiones estuvo cerca de cumplirse. Se retiró a una vida sencilla de oración y observación, manteniendo la mirada fija en las promesas divinas, confiando en que, con el tiempo, Dios traería justicia a Edom y paz al corazón de Israel. Abdías sabía que el silencio de Dios no significaba olvido, sino una paciencia divina que esperaba el momento adecuado para actuar. Cada día sentía el peso de su misión y al mismo tiempo el alivio de haber cumplido la tarea que le había sido confiada. Cuando los primeros signos de ruina comenzaron a llegar a Edom, Abdías ya estaba lejos, pero las noticias llevadas por el viento confirmaron lo que sabía desde aquel primer llamado. Las montañas que protegían ahora a los edomitas regresó testigos de su caída y las alianzas en las que confiaban fueron deshecho como la niebla al amanecer. En el silencio de sus últimos días, Abdías mantuvo su corazón en calma. Había sido una voz, una advertencia para Edom y para todos los que se atrevían a desafiar el equilibrio que Dios había establecido. Su historia, contada en susurros y recuerdos, se convirtió en una lección para quienes eligen el camino del orgullo y la indiferencia.
Abdías se fue, sabiendo que su vida se convertiría en un ejemplo, un recuerdo que atravesaría el tiempo, trayendo a la mente de quienes escuchen su historia el poder transformador del juicio y la humildad. Obadiah se fue como llegó, en silencio. El pequeño libro que lleva su nombre sigue siendo un poderoso recordatorio, no solo para quienes lo escucharon en vida, sino para todos los que, de alguna manera, se sienten tentados por el orgullo y la indiferencia. En sus palabras percibimos la fuerza de alguien que, a pesar de ser sencillo y desconocido, fue llamado a cumplir una misión que exigía valentía y fe inquebrantable. Abdías nunca buscó la gloria, pero aceptó la responsabilidad de ser la voz que alertaría a Edom y el mundo sobre el destino de quienes eligen el camino de la arrogancia. La lección de Abdías es clara y al mismo tiempo profunda. Nos muestra que el verdadero poder no está en las montañas, las riquezas o las alianzas, sino en la humildad y la rectitud. A lo largo de su camino, aprendemos que el orgullo será siempre un enemigo oculto, capaz de corromper y destruir incluso al más fuerte, y que la justicia de Dios no apresura, sino que es cierta e inmutable. El ejemplo de Abdías nos desafía a vivir con compasión, evitando el error de Edom, que dio la espalda al sufrimiento de sus propios hermanos. La vida de este profeta silencioso y valiente nos enseña que incluso cuando somos solo una voz en el desierto, esa voz puede marcar la diferencia. Abdías confió plenamente en Dios y entregó su mensaje, dejando que lo demás se cumpliera en el momento adecuado. Al recordar a Abdías, estamos llamados a reflexionar sobre nuestro propio viaje, nuestro propio orgullo y la compasión que ofrecemos a los demás. Si te gustó la historia de Abdías y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la vida.